Comencemos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse y acompañarnos a este webinar organizado por el equipo de Abonos San Francisco. Antes de comenzar, les queríamos comentar brevemente, bueno, quiénes somos en Abonos San Francisco y qué es la que organiza esta instancia. Y Abonos San Francisco es una compañía que está enfocada en soluciones para la mejora de suelo y la nutrición vegetal. Actualmente, en la línea de enmiendas orgánicas, se distribuyen alrededor de 60.000 metros cúbicos de enmiendas orgánicas a lo largo de Chile, desde Calama hasta incluso hasta Puerto Montt, y tenemos centros de operaciones donde preparamos esta enmienda en la quinta región, en la metropolitana, en la sexta y en la séptima región. Y eso nos permite dar una respuesta logística eficiente y oportuna también a nuestros clientes. Además de la línea de enmienda, desarrollamos soluciones líquidas como aminoácidos y activadores biológicos de suelos. Entre ellos se encuentra el producto Lombrizoid, que es un activador biológico de suelo en base a humo de lombriz, y que están orientados a, mejorar la eficiencia productiva y fortalecer el sistema suelo-planta. La charla que se viene a continuación se da en un contexto que es muy relevante para la agricultura, está marcado por el alza del precio de los fertilizantes, lo que hace necesario revisar estrategias y alternativas para mantener la productividad y hacerlo de forma más eficiente. Antes de presentar al expositor, comentarles que esta charla está siendo grabada y al final les vamos a enviar a todos el video para los que la quieran revisar después junto con su equipo. Ahora tenemos el agrado de presentarle al expositor. Nos acompaña Lucas Ferrada Montero, ingeniero agrónomo, especialista en nutrición vegetal y manejo de suelos. Además de economista agrario, cuenta con una amplia trayectoria asesorando a agricultores, participando en la toma de decisiones productivas y económicas en distintos sistemas y cultivos. Su experiencia combina el análisis técnico en terreno con una mirada económica, lo que permite evaluar no solo qué hacer desde el punto de vista agronómico, sino también cómo hacerlo de manera rentable y eficiente en el contexto actual. Así que muchas gracias, Lucas. Le dejamos palabra y la presentación. Gracias, Darío. Bueno, ¿cómo están todos? Espero que bien, en una mañana que está llegando la lluvia. Muchas gracias, Darío, por la invitación a dar esta charla y bienvenidos a todos. Bueno, el título yo le puse el rol de las enmiendas orgánicas en un escenario de escasez y altos precios de fertilizantes. Un segundito, ahí. Hoy día, y no es primera vez, estamos enfrentados a un alza de precios y de stock a nivel mundial de fertilizantes difícil. A ver, estas alzas no es primera vez que ocurre. Generalmente, dentro de los registros que al menos yo tengo, ocurrieron en el año, fue el 98 la primera de mi registro. Después ocurrió el 2008, que fue por colusión. Después fue pandemia. Y de este último periodo, digamos, esta es la cuarta vez que estamos enfrentados a esto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que para diferentes cultivos, cuando las ureas empiezan a subir del $1.000.000 la tonelada hacia adelante, los fosfatos a 1.200.000, se nos empieza a poner difícil la ecuación económica para poder producir. Y la experiencia que nos ha dicho, que en el fondo tenemos que estar preparados. Si esto cada 10 años se está cortando la flecha de más. O sea, ya no están siendo cada 10, están siendo cada 8, cada 6. Y pienso en lo personal que esto va a seguir ocurriendo, ¿ya? Hoy día nuestra dependencia de fertilizantes, tenemos una dependencia de importación del 85%. ¿Ya? Solamente lo que nosotros producimos son los salitres, nitrato potasio, que es una mezcla de salitre con muriato, y el resto todo más o menos lo importamos. ¿Cuál es la proyección de fertilizantes para Chile de hoy día a los próximos 6 meses? Una urea que, si bien ha ido estabilizando el precio, podría alcanzar un acumulado de un 25% más, 15% más del precio actual, ¿ya? Los fosfatos diamónicos, monoamónicos, el fosfato, digamos, acá puse como un ítem por fertilizante, van a estar complicados. Hoy día, para poder fabricar fosfatos necesitamos ácido sulfúrico. China hace alrededor de un mes atrás cerró y avisó que cerraba la exportación de ácido sulfúrico durante todo el año. También eso nos va a afectar probablemente en la producción de cobre. Y los muriatos, si bien se han visto mucho menos afectados, mucho menos, hay un tema más que el precio que suba o baje de stock. Respecto a los fertilizantes solubles, tenemos una dependencia de lo que va a ocurrir el mes de mayo.
si los países fabricantes van a abrir la puerta a la compra. No han subido en términos de soluble los precios, como si en el caso de los granulados, pero dependemos de lo que ocurre en mayo. Y eso nos pone en una condición bastante difícil, en el sentido, y que es mi criterio actual y mis temores, de decir, ¿qué pasa si tenemos problemas de stock después? Si mayo no resulta bien. Yo prefiero hoy día tomar medidas, y en el caso que vamos a hablar hoy día, de aplicar los compos, yo le voy a mostrar con números la eficacia que tiene, de manera que después no estemos llorando en 4 o 6 meses más porque estamos con una escasez de materias primas. Bueno, el hecho de la aplicación de compos, sustratos, guanos, no es algo nuevo para la humanidad. La humanidad produjo alimentos basados en la teoría húmica, que se llama, siempre, hasta 1843. Esto es como bien entretenido, porque es como una cosa histórica de que ha ido pasando los últimos 200, 300 años. Pero es decir, la humanidad sembraba, plantaba en base a sustratos, guanos, compost, que obviamente no son de la calidad que tenemos hoy día. Eran otras prácticas y la ciencia ha avanzado. Hay un registro que yo lo encuentro impresionante, pero en la época incaica está en el Museo del Oro de Perú. Basado en esta teoría húmica, los incas podían producir alrededor de 14 toneladas de papa, sin la genética que tenemos hoy día. ¿Se fijan? Bueno, ¿y qué fue pasando? Como el primer fertilizante inorgánico que nace, que se descubre el salitre, fue en 1200 más o menos. Pero no como fertilizante, en el fondo se descubrió como materia prima y descubrieron que era bueno para hacer pólvora negra. Y se empieza a ocupar en batalla en 1205 y por los chinos. A nivel local, chileno, siempre uno cree que el salitre lo inventamos nosotros. Y no fuimos nosotros. Bueno, ¿y qué fue pasando después? En 1840 más o menos, logran reducir los superfosfatos, es decir, la roca fosfórica que conocemos, con la aplicación de ácido sulfúrico, logran reducirle y lograr hacer superfosfato simple, que es con primario entre el triple, ¿ya? Lo que patenta después, en 1842, el señor Bennett, y empieza a fabricarse en Londres, Inglaterra, la primera fábrica, ¿no? En 1843. Ahora, ¿qué fue pasando con esto? En 1843 empieza como la teoría inorgánica, y dejamos atrás como humanidad la teoría húmica. Acá hay una línea del tiempo que yo la encuentro bien bonita, porque en el fondo radica un poco los problemas que empezamos a tener. En 1840, como sale acá remarcado, se deja atrás la teoría húmica, pero empezamos al corto andar a tener problemas de hambruna. Empieza la primera hambruna grande. A ver, problemas de alimentos estaban y existían, pero hambrunas duras no se habían visto. Es así como en 1845 empieza la hambruna irlandesa de la papa, después España, la de México. ¿Y qué fue pasando? Más o menos en 1870, para que se hagan una idea, ya países de Europa y algunos países de Europa y Estados Unidos empiezan a tomar medidas de esto y empiezan la bonificación a nivel estatal del uso de materias primas para solucionar problemas de suelo. Ya más o menos en 1960, después de varias décadas, la FAO anuncia que el potencial productivo de los suelos agrícolas estaba en riesgo. ¿Cachai? En 1960, o sea, estamos hablando de cierto rato atrás. Y ya en el 80, ya la FAO sincera ya profundamente, que el abandono de la teoría húmica, de lo que yo le estaba hablando, había sido perjudicial para la sostenibilidad y la seguridad alimentaria mundial. A ver, ese mensaje es muy profundo, porque en el fondo a lo que nosotros nos dedicamos es a producir alimentos, y tenemos el deber de producir alimentos para la humanidad. Cuando nuestros suelos pierden el potencial productivo y no podemos fabricar la cantidad de alimentos acá en la redundancia, se nos complica todo el sistema. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasó después del 80? Ya a nivel sudamericano empiezan a hacer todos los programas para aplicación de guanos, compost, qué sé yo. Y es lo que estamos hoy día. Con la situación actual nuestra, ambiental, más o menos el 75% de los suelos agrícolas presentan algún grado de erosión. En zonas críticas está Brasil, Chile, Argentina, México y Perú. En las zonas medias, Colombia y Venezuela. Brasil, dentro del macro, hay un tema de deforestación muy profunda. En México y Argentina, el monocultivo de soya y maíz. Y en Chile, el sobrepastoreo y el uso excesivo de agroquímicos. Nosotros, entre Perú y Chile, somos bravos para aplicar todo.
y no queremos ver ni una baliza en ninguna parte. Y en el fondo nuestros metros cuadrados son súper eficientes respecto a los metros cuadrados de campo de otros países. Pero eso es aún sobre laboreo generalizado. Bueno, ¿qué significa la degradación de suelo y erosión? Después vamos a llegar a niveles, vamos a hablar un poco de los compost, de plata, vamos a ver número y todo. La degradación de suelo es la pérdida de potencial productivo generado por la intervención exógena de altos volúmenes de agua, vientos extremos, prácticas culturales inadecuadas, exceso de laboreo, sobrepastoreo, uso excesivo de agroquímicos, en donde el suelo empieza a perder condiciones físicas, químicas y biológicas, produciendo una baja en la capacidad de producir alimentos. Consecuencias primarias: pérdida de materia orgánica, pérdida de capacidad de retención de agua, pérdida de agregación de suelo, que genera la compactación. Muchas veces el sello superficial que en los campos es eso, compactación. Pérdida de propiedades químicas del suelo, baja de fertilidad, pierde nutrición, los pH se nos complican, porque el pH, se lo voy a mostrar, pero es súper dependiente de la cantidad de carbono que tengamos, materia orgánica. Empezamos con problemas de salinidad y pérdida de biodiversidad microbiana. Para Chile, Argentina y sectores de Perú, ¿qué problemas tenemos hoy día que nos atacan? Si hablamos de Chile, de la región metropolitana hacia el norte, que el agua tiene mucho sodio hoy día. Y esa agua con exceso de sodio rompe materia orgánica, rompe los enlaces péptidos y puentes de hidrógeno. Por lo cual es un enemigo que tenemos siempre latente atacándonos. Bueno, y las consecuencias primarias, ¿cuáles son las consecuencias prácticas para nosotros, para la agricultura? Suelos infértiles, difíciles de regar, lo cual baja el potencial productivo, baja la productividad económica y pérdidas económicas generalizadas. Bueno, uno podría dividir las funciones de la materia orgánica en tres fases, o en tres grandes funciones, o acciones. Funciones físicas, químicas y biológicas. En términos físicos, cuando nosotros hablamos de compactación de suelo, lo que estamos hablando es de una desegregación. Los suelos dejan los agregados, ¿ya? ¿Se han visto, si me miran acá mi mano en mi cámara? Cuando uno agarra un terror y empieza a disolverlo, uno cree que está descompactando, ¿eh? Pero no es así. Es el proceso primario de la compactación. Está desagregando suelo. Y lo que hace la materia orgánica es agregar suelo, agregar partículas de suelo en realidad, para dejar meso y macroporo, por lo cual eso va a permitir juntar más agua, que corra más rápido, etc. Miren el gráfico que les estoy mostrando acá, en donde estos son gráficos que son súper antiguos, ¿eh? No es nuevo. Yo nunca he querido tener que hacer algo nuevo porque en el fondo lo encuentro salvaje. Pero lo que demostró Channing y Swift, en muchos suelos británicos en realidad, fue Rodon el primero, ¿eh? Pero lo que pudieron demostrar que a medida que aumentaban los niveles de materia orgánica, la estabilidad de los agregados era mayor. Estos fueron muchos suelos distintos. Es decir, que nuestros suelos tenían menor capacidad de compactación. En términos químicos, la capacidad buffer es algo bastante importante, y el pH. Tenemos que recordar que cuando tenemos pH bajo 6, digamos 5,5, ¿sí?, casi todos los macronutrientes pierden eficiencia. Y cuando tenemos vaivenes de pH muy fuertes, la microbiología también se muere. Por lo cual mantener una estabilidad de pH es súper importante. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo funciona este cuento? A ver, y es súper dependiente de la microbiología de suelo. La microbiología de suelo, mayoritariamente, ¿cómo se alimenta? Con carbono. ¿Quién aporta carbono? La materia orgánica, en este caso estamos hablando de compost. Cuando la microbiología toma el carbono de la materia orgánica y respira, lo que va a exudar igual que nosotros es CO2, que es, si ven la flechita de mi mouse, es lo que está acá. Ese CO2 de la respiración microbiana más agua va a juntar ácido carbónico. Para eso, sacó hidrógenos que los protones, los hidrógenos son los que acidifican. Los sacó de estar libres y los acopló a esta molécula, por lo cual el pH sube. Pero esto es un ácido, el carbónico es un ácido débil, ¿eh? Entonces en el corto andar suelta ese protón, se transforma en bicarbonato, y ese protón que está libre hace que el pH baje. ¿Se fijan? Esto no hay que aprendérselo de memoria, es más para radicar lo que viene acá. Y la fórmula del pH es la siguiente: es una relación logarítmica entre el bicarbonato y la cantidad de CO2 y ácido carbónico que tenemos, es decir, todos estos carbonos. Es decir,
Si no tenemos carbono, vamos a tener, o cuando tenemos niveles bajos de materia orgánica, que es lo que ocurre en todas las zonas costeras del país, tenemos problemas de pH. En las zonas costeras tenemos pH de 5. Yo en el campo de hecho mío tengo pH 5,2. ¿Te fijas? Pero tengo un nivel de materia orgánica muy, muy bajo. Bueno, y este otro gráfico que mostramos acá, esto de Madoff, muestra que a niveles que aumentamos la materia orgánica de suelo, este 20, 40, 60, 80 son porcentajes, 2, 4, 6 y 8%. A medida que aumentamos la cantidad de materia orgánica, la capacidad tampón también aumenta, es decir, la capacidad del suelo de no variar pH. Ahí tenemos, por un lado físico, químico, y por otro lado, la parte microbiológica. A ver, la microbiología yo les comenté que comen carbono, necesitan materia orgánica. Si no tenemos materia orgánica, no vamos a tener microbiología. Y la microbiología es súper necesaria porque hace muchas pegas en el suelo, muchos trabajos. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos el compost? Esto es por fase. Primero va a haber una fase de fragmentación y mezcla del suelo mineral que le hace la macrofauna. La fase 2 es una ruptura de la macromolécula por acción enzimática que generan los hongos y bacterias. Y la tercera, una asimilación y transformación de productos solubles por microorganismos del suelo en realidad, ¿ya? Y así ya va mineralizando, soltando nutrientes, qué sé yo. Y básicamente, ¿qué hacen? Que está radicado en esta diapositiva, solubilizan, movilizan y disponibilizan nutrientes. Es decir, yo en las próximas láminas les voy a mostrar cuántos nutrientes aportamos con los compost en un buen programa. Se van a impresionar bastante varios. Airear los suelos por respiración y movimiento. Genera actividad enzimática, hormonal, genera simbiosis con raíces, la parte química y física que vimos, más el pH, y genera sanidad de suelo. Y en la parte derecha de la diapositiva aparecen todas las, como los grupos, los macrogrupos de microbiología que tenemos. A ver, los compost, uno los puede separar como, o al menos yo lo hago, ¿eh? No, es algo más complejo, pero por simplificar la vida yo los separo como en dos grandes grupos. Los nutricionales y los que tienen menos nutrientes. Ambos son muy buenos. ¿Ah? Son por casuística si ocupo uno o ocupo el otro. Si ven en la diapositiva, mire, fijémonos en abono San Francisco versus un sustrato B. ¿Ya? Miren la diferencia que tenemos en materia seca, en las humedades. Tiene mucho menos humedad algo bien compostado, en el fondo. Niveles de nitrógeno, mucho más. Fósforo, potasio, calcio. Mira la diferencia de calcio. De magnesio, estamos hablando de 3 veces. Y eso es súper importante al momento de que nosotros elijamos qué vamos a ocupar. Demos un segundito. Ahí. Ahora, ¿cómo analizo un sustrato? Necesito aplicar un compost, me dijeron Lucas Ferraz, escuchamos la charla, tengo que comprar algo. ¿Cómo analizo? ¿Cómo digo cuánta cantidad debo comprar, cuánta cantidad tengo que aplicar? Básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Los compost o guanos no pesan lo mismo. Es decir, el metro cúbico en muchos casos pesa 750 kilos, como el que vamos a analizar. Ya hay guanos, por ejemplo, otros compost que pesan 500 kilos. En este caso vamos a analizar uno que pesa 750 kilos al metro cúbico, que es bastante. Si yo, para el ejercicio, tenemos la ficha técnica acá, a mano izquierda, ¿ya? Y uno muchas veces cuando analiza esto y dice, es que tengo 1,79% de nitrógeno, es poco. Y 3,69 fósforo es nada, o comprar un ácido fosfórico que tiene 80 y algo. Pero cuando analizamos la cantidad que vamos a ocupar, se pueden impresionar en el número final. Entonces, ¿cómo uno analiza esto? Primero, dice ya, por ejemplo, para el ejercicio, vamos a aplicar 15 metros cúbicos de compost. Como no pesa 1000 kilos el metro cúbico, sino 750, lo que estamos aplicando, tal como ofrecido, si con humedad lo que aplicamos, van a ser 11.250 kilos. ¿Ya? Pero para hacer el análisis numérico, a eso hay que sacarle el agua, la humedad. Y sabemos por análisis que este producto tiene un 21% de humedad. Si le sacamos el 21%, quedamos que lo que vamos en base seca, digamos, a aplicar son 8.887 kilos. Y en base a ese número, calculamos los porcentajes que nos van a entregar de cada elemento. En este caso, esos 15 metros cúbicos, que nos van a entregar
¿cuál va a ser el input que vamos a hacer total al campo? 159 kilos de nitrógeno, 327 de fósforo, que es cualquier cantidad, 267 de potasio, que es enorme, calcio 710 kilos, enorme, 59 de magnesio, el doble de lo que quiero, y carbono 2444. Durante mucho tiempo, cuando se aplicaban este tipo y cuando se aplica en realidad, lo que se busca en mayor medida es la parte carbónica, es decir, materia orgánica. Y eso es un desde, está hecho. Pero trae como regalo toda esta parte nutricional, que muchas veces no se valora, y por los números que les estoy mostrando sí hay que valorarlo. Ahora, estos números que mostré, por ejemplo, ese fósforo 327, como este sistema, cuando uno incorpora el compost al campo, y requiere de un tiempo que la microbiología mineralice esto, la cantidad que nos va a entregar el primero, segundo, tercer año va a ser variable, ¿ya? Es decir, más o menos nitrógeno, y va a depender la materia prima que estemos ocupando, cuánto se demora en entregarnos el total, los 156, 2 años. El potasio 4, el fósforo 5, el calcio 3, y así, uno por eso que recomienda en el fondo aplicar todos los años un poco de manera a poder estabilizar los campos para el futuro. Ahora, ¿qué estrategia estamos tomando respecto a lo que hemos aprendido en los últimos años? Es aplicar el compost y previo vamos a inyectarle microbiología para apurar este proceso, de manera de que esa mineralización aumente en forma, por ejemplo, el fósforo, en vez que nos entregue el fósforo total en 5 años, que sean 3. El potasio, en vez que sean 4, que sean 2, de manera de agilizar el proceso y que sea de mayor utilidad para la temporada. ¿Vamos bien? Espero que sí. Bueno. Vamos bien, Lucas. ¿Cómo calculo? Qué bueno. ¿Cómo calculamos cuánto pongo? ¿Cuánto tengo que comprar por hectárea? Llamo a Darío, ¿cuánto? ¿Van a ser 7, 10, 15? ¿Cuánto? A ver, este es un cálculo que está basado en la cantidad de materia orgánica que quiero subir del suelo. Y son 2 pasos. Después estos cálculos los van a poder sacar ustedes porque Darío les va a mandar esto en PDF. Esta charla es para ustedes. El primer paso es la necesidad de materia orgánica que necesito aplicar o que quiero subir. Entonces, la fórmula es la siguiente. El porcentaje de materia orgánica que quiero subir, en este caso, por ejemplo, yo le puse el 2%, que está acá, en la flecha de mi mouse, por la densidad aparente del suelo. La densidad aparente del suelo, ¿qué significa? Es cuánto pesa mi metro cúbico, que se mide en gramos por centímetro cúbico. ¿Cuánto pesa? Por ejemplo, un suelo arenoso es un suelo que pesa 1.500 kilos el metro cúbico, pero un suelo arcilloso no compactado pesa 1.200. En este caso, el ejemplo lo hice con un suelo arcilloso, con poca compactación, estandarizado. Entonces, es el 2%, que está acá donde está mi mouse, no sé si lo ven, por 1,2, que es la densidad aparente del suelo, por la profundidad en centímetros, 50 centímetros. ¿Ya? Es decir, quiero incorporar los primeros 50 centímetros, quiero subirle esa cantidad. Y eso se divide por la eficiencia de incorporación neta que tiene la materia orgánica, que es del 0,33%. ¿Ya? Eso me da un factor de 3,63. ¿Ya? Ese es el primer paso. El segundo paso, ocupamos ese 3,63 y es la dosis de la materia orgánica que compré o que tengo que comprar. Se fija, ya vamos a lo físico. Es como, es calcular cuánto de esa necesito, cuánto del sustrato voy a necesitar. Entonces, la fórmula que dice, necesidad de la materia orgánica a aplicar, que fue lo que sacamos en el paso 1, 3,63, miren mi mouse, por 10.000 metros, que son los metros cuadrados que tiene una hectárea, y eso se divide en el porcentaje de materia orgánica de la enmienda. ¿Se acuerdan que no todas las enmiendas tienen la misma cantidad de materia orgánica? Hay unas que tienen 20, otras que tienen 40, entonces va a variar de acuerdo a lo que uno elija. En este caso, la que estamos analizando tiene un 49,5% de materia orgánica, que es harto. ¿Ya? Y es eso, el porcentaje de materia orgánica, menos básicamente en base seca. ¿Se acuerdan que hablamos que en el fondo se calculaba basado a que no tuviera agua? Es eso. Y eso me dice que lo que necesito son 9,2 toneladas por hectárea de sustrato que estamos hablando para subir 2% de materia orgánica. Como dije, no sé si me estoy los enredé, pero como dijimos que la materia orgánica no pesa 1 tonelada,
pesa 750 metros cúbicos. Perdón, estos 9,2 son metros cúbicos, me equivoqué yo. Ah, no, son toneladas. Me enredé yo ahora. 9,2 toneladas por hectárea. Como el metro cúbico no pesa 1000 kilos, sino pesan 750, lo que en metros cúbicos tengo que aplicar son 12,3 metros cúbicos por hectárea. Ahora tenemos que empezar a conversar ciertas cosas. Por ejemplo, tengo frutales, yo no voy a ocupar los 10.000 metros, voy a ocupar 6.000. ¿Tengo que aplicar los 12 o puedo aplicar 10? Puedo aplicar 10. Por eso que el número es tan importante, el sacar estos cálculos. Bueno, dentro de las cosas de interés que hay que saber, la relación carbono-nitrógeno que nos presentan los productos es súper importante. Uno debería estar o aplicar productos idealmente, sobre todo para frutales, que tengan relaciones de carbono-nitrógeno bajo 20, 18, 15, y básicamente que es para no producir un de nitrógeno. Por eso cuando cuando rastrea un maíz, por ejemplo, no le pone nitrógeno, lo que genera un hambre de nitrógeno, mucho carbono y poco nitrógeno. Y la microbiología de suelo, para poder comer ese carbono, necesita algo de nitrógeno. ¿Se fijan? Pero miren el acerrín. El acerrín tiene una relación de 400. Estábamos hablando de 15, ¿eh? De 400. Porque no tiene nada de nitrógeno, se acerrín. Y si van viendo en la ficha las diferentes materias primas, se van dando cuenta que hay diferencias entre ellas. ¿Ah? Bueno, y esto es un poco lo que les conté de la tasa de mineralización. Cuando les dije que la materia prima que ocupemos no nos va a entregar el nitrógeno, fósforo, potasio en un año, sino se demora un tiempo más. En términos nitrogenados hay que tener algo de cuidado. ¿Y por qué? Porque hay materias primas que entregan demasiado nitrógeno, demasiado el primer año. Por ejemplo, el purín de cerdo. El purín de cerdo, en lo personal, y no es por atacar a nadie, yo lo encuentro que es relativamente peligroso para muchas especies, porque que me entreguen primavera 95% del contenido nitrogenado, me puede enfrentar a un hambre de primavera salvaje, quemazones, frutas blandas, en el caso de cereza y arándano. Pero tenemos otras materias primas, y el sustrato que estamos hablando, que es lo más sano que hay, en ese sentido, que son mucho más seguras. Bueno, yo les comenté que lo que estamos haciendo hoy día es apurar el proceso de mineralización de nutrientes, que significa en el periodo de tiempo en el cual nuestro compost nos va a entregar nutrientes. Miren las diferencias si aplicamos microbiología o no la aplicamos. Al primer año, de las 159 unidades de nitrógeno, o 327 de fósforo, por ejemplo, o 267 de potasio, lo normal es que nos entregara 80, 60 unidades. Si nosotros aplicamos microbiología, eso lo podemos ampliar a 110, 120, que ya sería el programa nutricional, porque hoy día tenemos que considerar para muchas zonas de Chile que las aguas que estamos ocupando vienen con nitrato. Por eso que tenemos una fruticultura que hay que afirmar las riendas. No como hace 20 años atrás o 15 años atrás, donde hay que impulsar la fruticultura con vigor, hoy día la estamos reteniendo. Entonces sería como el nitrógeno que queremos. En fósforo, si bien nos puede entregar 65 unidades, que es lo que corresponde, y de hecho es más de lo que corresponde, o al menos el doble de lo que yo ocupo en un programa tradicional, con microbiología nos puede entregar 181 unidades y aseguramos el chancho. Lo mismo va a pasar para todas las materias primas. ¿Ya? Para todas las materias primas, para todos los nutrientes, perdón. Bueno, miren la estrategia que estamos más o menos ocupando hoy día y de lo que estamos promoviendo. Uno es la aplicación de 10 a 15 metros cúbicos por hectárea de compost sobre la platabanda, que van a ser los números que ustedes vieron. Y más o menos en agosto, aplicar un producto que se llama SP1, que esto es de Nativa, que este es como un súper valiente de solubilización de fósforo. Es un cañón. ¿Por qué en ese periodo? Porque más o menos demora un mes en hacer el trabajo. Y posteriormente, Centrium Max, que también es un producto que nunca me ha dejado botado. Puse los nombres, no quiero dejar botado a ninguna empresa, ningún producto. Por el fondo, tampoco puedo poner 20 en una presentación. Pero es un producto excelente, extraordinario, que lo proban en varios países y anda el después. Y en ese sentido,
Después lo podemos aplicar 1 o 2 veces, de manera de asegurar la mineralización de nutrientes de ese compost. Después, dependiendo si yo necesito vigor o no, la idea es aplicar Amino ACF Soil, que es un hidrolizado salmón, que son un cañón de vigor. En este caso, un producto que es súper económico. O, para ese caso, si necesito vigor. Si no necesito vigor, Lombrisoil. Son productos que en el mercado están a $1,5, son baratos. Entonces no hay una limitación económica para ocuparlo. Junto con un Fusamel o el potasio que ustedes elijan, que ya estamos hablando de cantidades bastante menores. ¿Ya? 60 kilos en el caso de una pasta al 60, 46 o no 60. De una pasta o si es un sulfato de potasio, ahí eligen ustedes, pero como aporta un poquito de potasio al sistema. Y con eso nos deberíamos ir, dependiendo de la especie, por ejemplo, si es que un cerezo o calcio hay que aplicarlo igual, pero esta es como una base para asegurar que los NPK o la parte nutricional del suelo va a quedar operativa para la temporada. ¿Cuánto cuesta esto? Si hacemos un análisis, este análisis económico se hizo basado en el aporte primer año, no en el total. Pero esto es lo que cuesta. El compost, 15 metros cúbicos, que para fruta deben ser unos 10, 11, va entre los 300 a 375 mil pesos. ¿Ya? Básicamente porque el compost San Francisco, este enriquecido, es un compost es económico, en el fondo. La aplicación 120 mil pesos, microbiología 1,20 mil, la 2, 50 mil, la aplicación de microbiología, que la idea es hacerlo asperjado sobre el compost, 40 mil, un par de pasadas. Y después los otros productos llegamos a 984 mil con grandes niveles nutricionales. Eso se puede optimizar, por supuesto. Por supuesto. ¿Podemos hablar de 750 mil? Sí, también. Ahora, si uno lo compara solamente en términos de nutrientes, es más económico que comprarlos por fuera. La unidad de nitrógeno, fósforo, potasio de un compost es una unidad barata respecto a un nitrato de potasio, un ácido fosfórico. Y si consideramos el carbono que estamos aplicando, que eran un montón de kilos, básicamente lo que nos está entregando el compost para la temporada, estábamos hablando de 6 palos por hectárea. ¿Ya? Si hablamos del total, es decir, de esto, los valores son mucho más altos. ¿Ya? Básicamente el doble. A ver, esto porque es importante identificarlo, porque muchas veces uno se escucha que es un gasto, porque no. Es un gran negocio finalmente, mirado en el corto y mediano plazo. Aplicar compost es un buen negocio. Y pensándolo desde el punto de vista de que este problema de los fertilizantes no es primera vez que pasa, ya venimos medio curtidos y va a seguir pasando, creo que los campos hay que tenerlos a punto. En el caso de los cultivos primaverales, es lo mismo. La gran diferencia es que la microbiología se aplica antes para que esté el campo ya fuerte nutricionalmente en primavera, ¿no? Ante la siembra. Bueno, en tiempos difíciles es necesario ir haciendo cambios que en gran mayoría son difíciles de hacer, generan dudas, pero desde el punto de vista científico y numérico, y fue la razón por la que estamos haciendo esta charla, para mostrarles las cosas con números, dan más confianza. En la pandemia nos entregó esa enseñanza. Los tiempos malos generan ideas, generan avance. La pandemia nos pasó lo mismo, estaba trancada la cadena de suministro, y los campos que efectivamente aplicaron compost previo ante el espanto, o porque, más que el espanto, porque lo venían haciendo hace más años, eran campos protegidos respecto a los que no lo hicieron. ¿Qué nos pasó en ese minuto? Llegó octubre, noviembre, y estábamos todos llorando de por qué no apliqué compost, por qué no hice esto, por qué no hice esto previo. Bueno, uno no sabe lo que va a pasar en un mes más, estamos súper dependientes del mes de mayo, y en lo personal, lo que yo voy a hacer con mis productores, y ya lo estamos haciendo en realidad, yo sí voy a aplicar compost en todos los campos, lo mismo varios amigos míos que se dedican a la asesoría, como medidas de seguridad. ¿Mm? Los números lo avalan, por lo cual no tenemos problema en eso, pero son prácticas que tenemos que volver a tomar. Ahí. Ahí, ¿cómo estamos? Bien, bien. Ahí.
Muy bien, Lucas. Todo bien. Todo bien, Lucas. Bueno, muy clara y buena la. Todo bien, Lucas, todo bien. Mira, está Marcelito Tovar. Oye, hay temas súper importantes que en el fondo yo quiero transmitir. A ver, cuando ocurrió la pandemia, que fue un poco lo que dije anteriormente, efectivamente cuando llegamos a octubre, todos llorábamos por no haber aplicado. La fiesta es ahora. ¿Cuándo podemos aplicar compost? Es ahora. Es ahora, entre mayo y junio. Después no podemos llorar. ¿Ah? Y en ese sentido creo que tenemos que ser proactivos y asegurar nuestros campos. Voy a leer algunas preguntas. ¿Tienen preguntas? Sí. Rafael Valdés me pregunta, ¿cuál es la forma de aplicación de compost en frutales en plano y en cerro? A ver, Rafael, mira, son dos casos en cerro más difícil. Generalmente se hace con balde. Se hace bastante. Hay varios campos que conozco que están plantados desde empalto, por ejemplo, desde inicio, ocupando compost y guano. Compost más que... Yo siempre voy a decir compost más que guano. Eso es más con balde, ¿ya? En el caso de lo plano, hay dos formas. Uno, en cobertera, sobre la línea, sobre la... No en Chile, sobre la hilera. Se puede enterrar también, se pueden hacer tumbas. Pero mi idea para este año es aplicarlo como en cobertera arriba, de manera después pasar asperjando microbiología por sobre el producto, ¿ah? Y que las lluvias bajen todo el contenido. Otra pregunta, Esteban Ursúa. En cultivos como maíz y en huertos frutales, ¿hay que suplementar nitrógeno mineral a inicio de temporada? A ver, en términos prácticos, yo diría que haciendo esto con la microbiología, la primera parte de nitrógeno está asegurada. El suministro debería ser más en las aporcas. Después, más que al principio. A ver, hay un tema súper importante también que hemos estado conversando con otros especialistas, con estos hidrolizados de salmón, que son un cañón en términos de vigor y entrega de nutrientes, de nitrógeno más que nada. Más o menos para que se haga una idea, entre NH4, amonio y NH3, los aminoácidos tienen base nitrogenada, están formados con base nitrogenada. No todos los aminoácidos tienen la misma cantidad, pero 100 litros más o menos de este tipo de productos representan alrededor de 50 unidades de nitrógeno purista. ¿Ah? También se pueden ocupar, estamos haciendo todas las pruebas en cultivo, probablemente les voy a tener noticias a mediados de año. ¿Ya? Porque empezamos, yo creo, las aplicaciones en algunos trigos, RAPs, ahora en un mes y medio más. ¿Ya? Acá una pregunta. Sí. Oye, dos preguntas, la verdad. Lo que pasa es que me perdí parte de la charla. El tema de las aplicaciones de compost, ¿se puede hacer, reemplaza toda la fertilización química? ¿Se puede llegar a eso en el caso de esta temporada? Esa una. Y en el caso del maíz, ya sea con el producto que acabas de nombrar, como los productos en base a salmón, más compost, ¿se puede reemplazar la urea en este caso? ¿O cómo poder hacerlo al final? Mira, la primera parte yo diría que sí. La clave de esto, porque, Diego, te mostré los números base, ¿cierto? Son niveles altos. Pero la base está en la aplicación de microbiología para que esos nutrientes sean beneficiados un poco más rápido, ¿cachai? Yo te diría que la clave de esto es eso. Es la aplicación de compost, un compost enriquecido, pero la aplicación o lo que se consiga. ¿Sí? Yo pienso que este año no va a alcanzar el compost para toda la gente. ¿Ah? Esa es mi opinión personal. ¿Ah? Yo creo que se los van a chupar en 2 segundos y medio. Pero la aplicación de la parte microbiológica va a ser lo que va a soltar más nutrientes y eso sí debería aportarte todo lo que quieres para el cultivo. Y después para un maíz en la porca, aplica un poco de urea, 300 kilos. ¿Cachai? Quizás no necesites los 600 ni los 500. Va a necesitar 300.
Ya, ya, perfecto. Ujú. Y básicamente acuérdate que cuando estáis sembrando, si bien se esperan temperaturas de suelo, estáis sembrando en primavera muchas veces con suelo frío. Las mezclas de maíz, por ejemplo, son mezclas de urea con monoamónico, diamónico, con diamónico y muriato. Épocas que todavía llueve. La urea en escenarios de lluvia es poco lo que dura. ¿Te fijáis? Entonces, ¿cuánto tiempo la vaya a tener a nivel de suelo? Es bajo. Diría que el suministro de nitrógeno que te puede dar esta estrategia de compost más microbiología es un nitrógeno bastante más estable que el de la urea. Ya, ya, perfecto. Sigo Y leyendo preguntas. ¿Ah? no, dale, no. No. Dame un segundo. Es que hay otras preguntas que me indicar para arriba, ¿no? Rafael, cultivo el maíz. Esto es para Darío. José Centeno pregunta si los productos de San Francisco cuentan con certificación orgánica. Mira, con respecto a eso, José, tenemos algunos productos que más que certificación orgánica, uno genera un certificado de origen donde se comprueba que tiene un manejo orgánico y que eso le ha servido a varias empresas que trabajan con certificación orgánico para mostrarlo y poder ocuparlo. Eso en las enmiendas, tenemos algunas opciones. En los productos líquidos no tenemos todavía certificación orgánica, lo estamos trabajando. Y otra pregunta, si lo busqué en alto, Juan Pablo Bertensen. Sí. Forma de aplicación de compost en palto en camellón aproximadamente 80 centímetros con balde. Ah, ya. O sea, sí, súper. Sería Juan como. Pablo, si tenías una idea creativa, de otra forma que sea súper práctica, cuéntanos. ¿Ah? Sí, Yo pues creo que no, acá estoy pensando, es súper importante. Claro, acá es súper importante que la creatividad de todos se junte, ¿eh? No Sí. solamente de los asesores, porque no somos dueños de la verdad. Claro, ya. Pero No hay hasta ahora, ningún- ¿cómo se hace con balde? ¿Mm? Ya, o sea, no hay maquinaria que hayan inventado todavía. Mire, no que Que- yo haya visto, pero Ya. si debe haber alguna ya armada, sí, tiene que haber. Pero no Ya, que yo no haya visto funcionar. Es ya, como un día. Ya. ya. Laboratorio de suelo. ¿Por qué aún los productores, mayoría, aún utilizan con fertilizante inorgánico? ¿Ah? Ya, preguntan por qué los productores mayoritariamente ocupan productos inorgánicos, fertilizante inorgánico, versus esto con los números que estamos mostrando. A ver, ocurre que culturalmente, cuando yo os conté al principio que habíamos perdido la teoría única y habíamos comenzado la teoría inorgánica, efectivamente, yo siempre esto lo he visto como un gran mix. ¿Ah? Puede ser, tiene que ser los dos. Los fertilizantes inorgánicos son mucho más rápidos, se pueden controlar mucho más, ¿ya? Pero también yo creo que el mensaje, como el que estamos intentando dar hoy día, en términos masivos, ha sido corto. El esfuerzo de las empresas proveedoras o las fabricantes de este tipo de productos, yo me consta que han hecho esfuerzos enormes, pero no hemos llegado a todas las personas para poder transmitir estos números. Yo creo que el problema no es de los productores, el problema ha sido nuestro. Y es algo en lo cual tenemos que seguir esforzándonos. ¿Qué condiciones climáticas son las óptimas para aplicación de compost en el suelo? A ver, condiciones climáticas, Dana de Castillo. Idealmente, a ver, si estamos hablando de frutales, idealmente con hoja que es sin hoja. Si ya tenéis un 20%, 30% de la hoja caída, aplica. ¿Ah? El ideal es que sea previo lluvias para que la lluvia vaya incorporando ese compost en el suelo. Y que te pueden meter, porque si tenés un suelo arcilloso después de una lluvia grande entra en un mes. Bárbara González, ¿han probado estas enmiendas específicamente en cerezos, nogal y nectarines? Sí. Sí, funciona súper bien. De hecho, a ver, para cerezos, por ejemplo, a mí el guano no me gusta. Lo encuentro peligroso por la alta mineralización de amonios que podemos tener, de nitrógeno. Y básicamente, ¿por qué? Porque ya nos pasó, a mí no me ha pasado, pero lo he visto varias veces, en el cual cuando llega la primavera, dependiendo de la materia prima que elijamos, en este caso un guano, la tasa de mineralización de nitrógeno es muy alta. Y si me agarra con fruta arriba, quedo con todas las frutas blandas. Y eso también me va a aportar un montón de salinidad. ¿No? Por eso que, para hacer eso, compost. ¿Ah? Es lo mismo que ocurre para todo lo temprano.
Pero sí, se aplica y anda súper bien en las tres especies. Gracias. Ah, A ver, me pregunta qué no, efectos han, ¿Mm? no. Me pregunta qué efectos han visto en rendimientos kilo por hectárea o calibre frutal. A ver, yo entiendo que todo el mundo siempre quiere ver cada aplicación que hace en los kilos. ¿Ah? Los kilos son el efecto derivado de muchas acciones. Es decir, que apliqué la parte nutricional, que tengo el carbono, que tengo la microbiología, que regué bien, que el programa fitosanitario estuvo bien. Por ejemplo, yo puedo haber hecho todo bien, pero me agarro un ataque de arañita fuerte. Yo olvidé de los calibres. Olvídate de esos calibres. En la manzana, por ejemplo, puedo perder 3 calibres porque regué mal, o por el ataque de arañita. En el nogal, si es que fallo en el riego, en el nogal como en el almendro, ya sobre la llana. Si fallo en el riego la última quincena, las últimas semanas de diciembre, también voy a pasar la cuenta en 2 calibres. Entonces, esto es tan multifactorial que en lo personal, Bárbara, yo no estoy muy de acuerdo en indexarles kilos y calidades a un ítem en específico. Nunca lo he sido en la vida. Ya, en frutales, Carlos Navarro, en frutales caduco, ¿hasta cuándo puedo aplicar el compost para que haga el efecto de la temporada de fruta? Aplica cuando quieras. Ahora está en un muy, muy buen momento. Ahora, repito un poco lo mismo que dije. Para la temporada es la aplicación de compost más la microbiología. Con eso es un cañonazo. ¿Mm? Pero estamos en el minuto. Ahora, hay algo que es súper importante que hablemos. Hay campos que están arrancados, que realmente se arrancan. ¿Eh? ¿Se acuerdan que yo les comenté que hay dos tipos de campos? Los con más nutrientes y menos nutrientes, ambos muy buenos y por casuística. ¿Qué pasa si yo tengo un campo, hablemos por ejemplo, tengo un cerezo de altísimo vigor, que se me arranca de mirarlo? ¿Cuál de los dos aplico? El que tiene menos nutrientes. Por eso que no hay que demonizar uno u otro. Se ocupan de acuerdo a lo que yo necesito. ¿Mm? Hoy día tenemos que tener ojo que tenemos harto huerto sobre vigor. ¿Eh? Rodrigo Barría, ¿por qué se recomienda la aplicación de Tricorma SP1 sobre el compost? Es para aplicar el proceso de mineralización del fósforo. Es decir, nutriente, en el fondo quiero apurar el proceso, por ejemplo, de un potasio. En el caso del SP1 es un cañón para el fósforo. Pero si se demora 5 años, yo quiero que acortar ese proceso a 3, aumentar los niveles de fósforo disponibles la primera temporada para la producción frutal de esta temporada. Guillermo Díaz. En jardinería, ¿hay maquinaria que aplica guano y compost? Sí, en jardinería como en agricultura. Si el compost, por ejemplo, en campos planos se aplica un carro guanero, hay varias formas mecánicas, ¿eh? No se aplica con balde, eso es en cerro nomás. De hecho, hay como unos carritos, que son como los carritos como que esparcían, como esparcedores, chiquititos. Valen, de hecho, son súper baratos, ¿eh? Esos carritos esparcedores valen, creo que 80.000 pesos para jardín. Y sirven también para algunos fertilizantes, son bastante... Felipe. Felipe me pregunta ahora, Lucas, ¿cómo calcular una aplicación para suelos con altos contenidos de materia orgánica, 15% más, estamos hablando de un chumado, y en el que no queremos aumentar el aporte de nitrógeno? Bueno, volvemos un poco a lo mismo, Felipe. Hay que elegir en ese caso un compost que tenga un contenido nutricional más bajo. Y se calcula de la manera que les mostré igual, en ese cálculo de 2 fases. Pablo Castro, perdón, no sé si dijeron cuál es el precio del compost de San Francisco. Metro cúbico, Darío. Hola Pablo, mira, el valor va a depender del destino, porque hay un componente flete muy importante, pero zona central, metropolitana, sexta, está alrededor de los 25.000 pesos el metro cúbico. Entregado en bateas autodescargables de 40 metros cúbicos. Es el valor puesto en destino, puesto en el campo.
Danae Castillo me pregunta, al aplicar compost previo a la lluvia, ¿qué porcentaje aprox se puede lixiviar? A ver, es pocaso, básicamente porque la lluvia lo que van a generar es la incorporación de esa materia orgánica en el suelo, pero la mineralización no es inmediata, y básicamente porque la mineralización necesita microbiología, y en términos de invierno, los suelos están fríos, la microbiología necesita 14 grados, 15 grados para funcionar. Yo creo que desde el próximo mes en adelante, hablemos junio, tenemos 9 grados, solo 7. Entonces, la activación es posterior. Por eso la gracia de lo que estamos promoviendo es aplicar microbiología antes para activar antes. Juan Pablo Bertensen, otra pregunta. ¿Habría algún problema de aplicar guano de caballo en un pochero que se sembrará vallica, perenne y avena? No debería tener problema. Bueno, ¿Sirven los mircos de montaña? Carlos Navarro. ¿Qué son los mircos de montaña? Eso no sé lo que es. Seguramente se refiere a microorganismos. Recolección de microorganismos cercanos a la zona del campo y aplicación. Habría que ver cuáles son. No hay que negarse a nada, en realidad. A ver, de hecho, en varios campos lo que estamos haciendo es extraer la microbiología nativa de cada campo, mejorarla y la volvemos a incorporar en volúmenes más altos. Eso estamos haciéndolo hace ya 5 años. Y 6 también. Daniel Vieira. En cuanto a costos, no me quedó clara la diferencia entre el programa tradicional contra el compost en frutal como ciruelos, por ejemplo. Lo pasa, Daniel, que tenemos 2 escenarios. En el cálculo que yo les mostré, que más o menos es similar, ¿ah? A excepción del carbono, que si uno lo valoriza, obviamente gana cualquier cantidad el compost, obviamente. A ver, lo que el compost va a incorporar, hay una medida total, es decir, el compost, por ejemplo, va a entregar un 100%, voy a incorporar, por ejemplo, 300 unidades totales de fósforo, ¿ya? Que lo van a entregar en 3 años. El cálculo que yo saqué era considerando lo que me entrega este año nomás. Si es que yo le sumo lo que va a entregar el próximo y el que viene, o sea, el total, es 3 veces más barato la incorporación de compost versus la tradicional. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en términos de costos reales para esta temporada? Es posible, porque no sabemos lo que va a pasar para adelante, con el canal de Hormuz y demás, con la guerra, que las materias primas estén más escasas. Creo que el tema de costos es súper importante, pero el tema de cantidad de tener la materia prima también lo es. Lucas. Daniel, ¿te quedó claro, no? Sí, me queda claro, pero no 100%. A ver, digamos, el primer año que uno utiliza compost, porque un campo que uno nunca ha usado compost ni guano, campo con alta compactación, que hay que mejorar la porosidad, ¿no es cierto? Y el contenido de materia orgánica bajo 1%, cercano al 1%. El efecto de aplicar compost el primer año probablemente no va a ser tan fuerte y habrá que complementarlo con programas tradicionales y como tú dices, al segundo o tercer año se va a ir viendo la entrega de los otros elementos. Entonces, creo que para un programa, o sea, para partir con un programa con compost o guano o materias orgánicas, digamos, no hay que considerarlo como un aporte para el primer año en un 100%. Me imagino que tiene que ser complementario con programas tradicionales. A eso me refería un poco. A ver, el ideal, Daniel, que sí. ¿Ah? Lo que pasa es que uno en la seguridad primaria, digamos, lo que hablábamos del uso de microbiología para liberar más nutrientes es súper clave. Pero efectivamente, como tú comentas, si es que yo aplico, por ejemplo, 9 metros cúbicos todos los años, al tercer, cuarto año de tener un suelo súper enriquecido. Súper enriquecido. Y probablemente del quinto en adelante ya podemos pensar en ir bajando cualquier cantidad de la parte nutricional, si es que la necesito. Pero el hecho, Daniel, y la pregunta que tú hacías, en el fondo, si bien ayuda cualquier cantidad en el primer año, la apuesta está en la incorporación de microbiología para liberar mucho más nutrientes que en casos normales no hubiera liberado. ¿Me explico? Okay.
Sí, pero eso permitiría ajustar un poco los programas tradicionales el primer año. ¿Cómo calcular Sí, eso? sí. Ya, Se pero debe por ajustar. ejemplo, si tú estás aplicando, no sé, X unidades, 120 unidades de nitrógeno, como urea o con lo que sea, ¿cómo dimensionas la cantidad que te puedes bajar en urea si complementas con, no sé, 10 toneladas de compost? Lo que pasa es Eso que va a depende de tener cada un suelo, primer me imagino. supuesto y va a depender mucho de cada campo también. Estamos hablando, esto no Sí. es una ciencia exacta, ¿te fijáis? Mm. Pero lo va a ir viendo. A ver, la forma de hacerlo es ir tomando análisis foliares. No tiene que ser tomado de forma perfecta, sino hacerlo, ¿no? De manera que si yo, por ejemplo, tengo una célula Dayan y estoy con los niveles altísimos en noviembre, paro el programa de nitrógeno. Ya, ok. ¿Me explico? Sí, no, o sea, en el fondo hay que ir incorporando y hay que ir graduándose en función de la realidad de cada campo, digamos, o sea, y Absolutamente. midiéndolo con análisis foliar y como tú dices. Sí, No, absolutamente. En los campos, para partir la fiesta, no todos tienen la misma base microbiana y los no son todos sí, iguales. Entonces, cada campo es una realidad independiente. de acuerdo. Gracias. Oye, había una pregunta anterior a la de Daniel que era bien interesante, que quedó atrás. No sé si la podría ¿Sabes? responder. Y en honor al tiempo nos van quedando poquitos minutos, así que si te parece, elige una o dos preguntas más y con eso vamos cerrando. ¿Cómo podrá sacarle mayor provecho al compost en los cerezos, considerando que estamos pasando y pasaremos por años malos? A ver, que es una gran pregunta la de Oscar Llona. Efectivamente, la aplicación sucesiva, sobre todo por una especie que es súper temprana, en términos de que tenemos muy poco tiempo para poder fertilizar para la cosecha, el hecho de la aplicación de compost y lo que mostré de compost más microbiología, a ver, lo que nos podría aportar a priori sería el programa casi completo que necesito para la fruta. ¿Mm? Y en ese sentido, 350 más, hablamos de 150 más 100 lucas en microbiología, estamos hablando de un programa tremendamente económico. Hay cosas que hay que ir viendo en el tiempo, te fijáis, para la cereza tuvo el uso de calcio, eso hasta que no tengamos muy probado la cantidad de calcio que nos va a entregar el primer año este tipo de producto, que como vimos los números es altísimo, tenemos que seguirlo aportando. Por otro lado, por ejemplo, para la cereza en sí mismo, estamos esperando hartas lluvias en invierno. Para muchos sectores tempranos probablemente nos vamos a enfrentar a tener con cuevas 2-3 riegos y cosechar. En ese sentido, el provecho de aplicar compost es brutal. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no vamos a tener la cantidad de riegos para nutrir. ¿Por qué? Porque es muy temprano. Si tengo un nogal que hoy tengo todo el año, digamos toda la temporada, me cambia la escena. Pero cuando tengo un mes y medio, no. Entonces la cereza, y efectivamente varios amigos míos están recomendando esta estrategia en sus campos, en los que ellos ven, por lo mismo. Sí, claro, eso es lo que- ¿Cómo estamos de tiempo? Ya que estamos en la hora, Lucas. Si Ya, quieres, cerramos con alguna pregunta final y terminamos. déjame pasar para abajo porque... Ya. ¿Puede afectar la conductividad eléctrica al compost presentado en el cultivo de palto? A ver, ojo con algo, ¿eh? Idealmente la conductividad eléctrica es el nivel salino que tiene cualquier tipo de producto. Lleva una unidad que es lineal, no como el pH que es logarítmico. El hecho que se apliquen en esta época es porque el agua de la lluvia, esa salinidad la va a bajar. Por ejemplo, ¿qué pasa? Esa pregunta está dirigida a Palto, y muy buena pregunta. Requiere de la lluvia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un maíz y se me ocurre en agosto poner guano, y siembro en septiembre, después del 18, esa semilla se me va a quemar? Yo para ese caso necesitaba la lluvia que bajara la conductividad eléctrica, los niveles salinos, de manera que de aprovechar la naturaleza en realidad. ¿Mm? Pero no debería afectar si lo aplicas ahora. Si lo aplicas, por ejemplo, en diciembre, sí te podría afectar.
Darío. Buenísimo, Lucas. Oye, demos entonces por terminada la sesión, aprovechar de agradecerte por la charla, muy buena, muy interesante, y avisarle a todos que se la vamos a enviar, se la vamos a hacer llegar, la charla grabada y la presentación. Y cualquier duda adicional que tengan, felices de poder recibirla y seguir la conversación. Oye, un gusto enorme haber estado con todos ustedes. Espero haberles podido transmitir estos temas. Cualquier cosa que necesiten, comuníquense, ya sea por medio de Darío, comuníquense conmigo. Cualquier duda que tengan, siempre vamos a estar disponibles y abiertos a responder sus dudas. Esa es la posición que tenemos los asesores para con ustedes. Gracias, Muchas gracias gracias. Darío, gracias Lucas. Muy Gracias a amable. todos. Vale. Gracias, Lucas. Que estén súper bien. Chao. Gracias, buenísimo todo. Gracias, Lucas.